Bueno, buenas tardes. Bueno, como acabé de escribir, recuerden que la semana pasada Eva no servía, entonces no abrí el espacio, pero bueno, ya abro el espacio para que lo suban. Un momento, ya estoy aquí en Eva abriendo el espacio. Ahí en la semana 15 va a estar. Profe, ¿en qué semana está? Profe, ¿en qué semana está? De abrirla, ¿vieron? Va a estar en la semana 15, creo que es 15. Vamos a ver, de ello. Sí, semana 15. Va a estar en la semana 15. Listo, ahí dice, se llama actividad de estados financieros. Vieron, ya está abierta. Ya pueden ir subiendo los trabajos. Semana 15.
Si no te responde en un minuto.
bueno, como les dije, en la semana 15 está abierta o está habilitada ya la actividad, pues que debían entregar hasta el día de hoy, sino que no se había abierto porque ese día estaba molestando, ¿ya? Que vayan subiéndola. Y ahí vi que algunos ya las han subido.
Profesor, usted está hablando. ¿Me escuchan? Ahora sí, profe, ahorita no se le escuchaba nada. Se estaba hablando, pues. Sí, sí, estaba hablando, estaba hablando. Ahora, ¿y cómo me escuchan ahora? Ahora sí, profe. Profe, antes que empiece una pregunta, Claro. el trabajo que había que colgar hoy es en grupo. Así que hay que Sí, sí. colocarlo, hay que subirlo una sola persona o todos. No, no, uno. Uno solo lo sube con el nombre de todo el grupo. Ok, perfecto. Gracias. Pues yo les había dicho de eso, ¿no? Pero no, como que no, no me escucharon, no me escucharon. Entonces yo les venía diciendo, ¿no? Que el trabajo, pues lo pueden seguir subiendo y lo sube uno del grupo, ¿no? Como para no tener tanto, pero sí es importante que todos estén ahí anotados digamos, en el trabajo para poder saber a qué grupo pertenecen. Entonces, bueno, les venía diciendo que cuando hablamos de la empresa, ¿sí o no? Que estamos hablando de que la empresa se puede dedicar a diferentes actividades, ¿no? Y que esas actividades dependen de la naturaleza de la misma. Listo, entonces veníamos, él quien va a decir algo que tiene la mano levantada. Profe, sí, bueno, era lo que no escuchaba la clase, lo que estaba haciendo ahorita, era para avisarle eso. Y también en la Ok. clase pasada, usted dijo, bueno, no sé, estaba un poquito perdido, tenía problemas con la señal, entonces no supe bien de qué se trataba el trabajo. Entonces, te disculpa ahí que la pregunta, pero quisiera saber de qué trata bien el trabajo. La verdad no escuché muy bien. Qué pena. No, yo les envié, yo les había enviado un estado de resultados y un balance general para que ustedes hicieran análisis, ¿no? Un análisis de lo de lo que se encuentra ahí, ¿no? En el estado digamos, el estado de resultados y en el estado de situación financiera, ¿no? Pues eso es prácticamente, ¿no? Ustedes cómo realizan el análisis, ¿no? Igualmente la clase anterior, ahí está grabada, pueden observarla. Pues bueno, la actividad la dejé abierta hasta el fin de semana para que tengan ahí también posibilidad de poder completar. Y eso, ¿no? Ahí ustedes miran los estados financieros y a partir de esos estados financieros tienen que hacer un análisis de la situación financiera y económica en este caso es la empresa Ecopetrol, ¿no? Entonces, digamos que eso y poder identificar la estructura, ¿no? O sea, por ejemplo, que si los activos corrientes son mayores a los no corrientes, ¿eso qué significa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, los pasivos son demasiado grandes con respecto al valor del patrimonio? ¿Cómo es la estructura de los ingresos, ¿no? ¿Qué tanto
por ejemplo, que tantas las utilidades, que tanto son, o sea, en términos porcentuales frente a las ventas, cuánto representa el costo de venta en el total de costos y gastos. Digamos que hay mucha información que ustedes pueden ir analizando y esa es la idea, ¿no? La idea es que ustedes cuando vean estado financiero sepan leerlo. Entonces ahí es lo que vamos a hacer, vamos a leer a través de indicadores o a través de razones cómo está conformada la estructura de la organización. Ok, profe, muchas gracias. Listo, digamos que de manera general, en eso era que consistía digamos, la actividad. Entonces, la clase pasada se grabó. Es que, o Sí, sea, sí, un compañero me está diciendo que no aparece. vamos, bueno, ya reviso. Un momentico, ya aquí miro. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí estoy mirando si se grabó. Fue el 30, sí, aquí está, mira, el 31 de mayo. Miren que aquí está, 31 de mayo. Ahí en archivos, en grabación, en cuenta, dice 31 de mayo. Esa fue la clase anterior, ¿oyeron? Si por ahí quieren verla. Listo, entonces veníamos hablando de que cuando hablamos de las empresas se dedican o tienen una función, ¿no? O se dedican a alguna actividad en específico. Y que cada una de esas actividades tiene importancia frente a la toma de decisiones, ¿no? Y cuando hablamos de la contabilidad se convierte en esa herramienta para que los gerentes y los encargados de, digamos, de las decisiones tengan un panorama de cuáles son, digamos, las condiciones de la misma y si se está presentando algún problema, entonces tomar esas correctas decisiones, ¿no? Entonces, ¿dónde aparece la contabilidad como aquella disciplina, ¿no? O ciencia que se encarga no es más que de registrar, digamos, de hacer registro de cada una de las transacciones financieras para poder emitir estados financieros que sirven para la toma de decisiones. Entonces, digamos que ese es un concepto de lo que es la contabilidad y ahí inmerso está la importancia, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la contabilidad? Porque igual le va a dar unas herramientas a los gerentes o a los encargados de la empresa para poder analizar y poder comenzar a ¿qué? A tomar decisiones. Entonces, por eso es muy importante la contabilidad en cualquier programa en términos gerenciales. Entonces, digamos que la contabilidad tiene diferentes campos de acción y que esos campos de acción también van a depender mucho de la actividad económica que desarrolle, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, la contabilidad bancaria, por ejemplo, a la contabilidad de empresas que producen o empresas comerciales. Claro, son muy afines, tienen algunas, digamos, unas formas que son iguales, pero tienen también unas características que las diferencias unas de otras. Entonces, digamos que por eso es que cada una de las empresas ¿no? Necesariamente tiene que llevar todo su registro y que al finalizar pueda obtener los estados financieros. Entonces, cuando hablamos de esa información que nos brinda la contabilidad, es una información que debe ser de calidad, ¿no? Y que tiene unas cualidades. Entonces, primero que tiene que ser clara y fácil de entender,
tiene que ser pertinente y confiable. Es decir, que cuando nosotros mostremos o leamos esos estados financieros, verdaderamente represente la realidad de la empresa, ¿no? Que sirva también como valor de realimentación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que como decimos ahorita, ¿no? Estamos hablando ahorita de que la contabilidad sirve en últimas también para la toma de decisiones, ¿no? Y para hacer correctivos en el momento adecuado. Entonces, la contabilidad me sirve también, bueno, a partir de digamos, de los informes de contable, se obtienen unos resultados y que esos resultados pueden mejorarse a través de un proceso de realimentación, ¿no? Donde todos participemos, donde todos los que hacen parte de la organización puedan participar y puedan opinar, y que eso les sirva también para poder seguir desenvolviéndose en el mercado, ¿no? Entonces, digamos, también la información tiene que ser verificable, porque, bueno, recuerden que, pues, que también lo hemos dicho mucho, y es que cuando una empresa realiza una transacción comercial, para que esa transacción comercial pueda ser registrada en digamos, en los libros, necesariamente tiene que haber digamos, que existir un soporte. Entonces, si no hay soporte, el área contable no puede contabilizar eso que se supone que se hizo, no. Todas las transacciones deben estar soportadas. ¿Por qué? Por facturas de compra, facturas de venta, recibos de caja, cuentas de cobro, colillas de pago digamos, de la nómina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, digamos que esos son soportes que le sirven al contador o a la auxiliar contable para poder registrar. Entonces, allí solamente se registra lo que sea verificable, ¿ya? Y eso siempre va a tener presente algo, y es que debe fielmente representar los hechos económicos, porque, digamos, que la DIAN es muy, digamos, y los sistemas de información también, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya ahora no existe, bueno, la mayoría de las empresas está obligada a generar factura electrónica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que ya físicamente, sin necesidad de tener físicamente la factura, de manera electrónica ya la tenemos, y así ese va a ser el soporte en términos de contabilidad. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que cada vez, digamos que cada vez las organizaciones estén más alineadas digamos, a las normas, ¿no? Y que cumplan con esa normatividad. Entonces, digamos que por eso es que ya ahora mismo, por ejemplo, todas las organizaciones tienen que propender a utilizar, digamos, el dinero electrónico, que todas las transacciones principalmente se hagan a través digamos, de la banca, del sistema financiero, que haya, digamos, que esas transacciones no necesariamente ya representen imprimir documentos, imprimir papeles, sino que sea mucho más fácil poder realizarla. Entonces, a partir de allí, también hemos podido identificar que la contabilidad representa los hechos que digamos, los hechos que nacen y que se hacen en la organización, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los hechos o la forma o lo que representan una organización, tenemos que hablar de los estados de situación, digamos, los estados financieros, ¿no? Y que cuando hablamos de estados financieros, digamos, los estados financieros básicos son 5, ¿no? Entonces, ahí tenemos el estado de situación financiera, el estado de resultado, el estado de flujo, digamos, el estado de flujos de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio, y por último las notas contables. Entonces, digamos que esos 5 estados financieros se convierten en la base central para poder demostrar cómo está la empresa en términos económicos y contables, ¿verdad? Entonces, digamos que son muy importantes, y por eso es que hay que, como decía ahorita, ¿no? Hay que saber leerlo, ¿no? Y que, por ejemplo, el estado de situación financiera, recuerden que lo que es un informe económico contable que muestra el cierre de una vigencia, la situación en términos de inversión, operación y explotación de los recursos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que los activos, que los pasivos y el patrimonio hacen parte del estado de situación financiera.
Un momento. Listo. Entonces, ese estado el primer estado, que es estado de situación financiera, que antes se denominaba balance general, que muestra, y lo que nos muestra es el valor de los activos, el valor de los pasivos y el valor del patrimonio, ¿no? Y que los activos, recuerden siempre, ¿no? Que se pueden dividir en dos, en activos corrientes, no corrientes. ¿Y de qué depende? Depende de la forma o de la rapidez que ese activo se pueda convertir en líquido, ¿no? En dinero en efectivo. Entonces, hay quienes tenemos, ahí tenemos muchos, ¿no? Dentro de los activos corrientes tenemos disponible, hay quienes están caja y banco, recuerden, ¿no? Inventarios, recuerden que los inventarios pueden ser inventario de materia prima, inventario de productos en proceso, inventario de productos terminados, dependiendo del tipo de empresa, ¿no? Porque, por ejemplo, las empresas que son comerciales tienen solamente digamos, prácticamente un solo tipo de inventario, ¿no? Que es el inventario de mercancía. Pero las empresas que producen, ahí sí, ellos tienen materia prima, inventario de productos en proceso, inventario de productos terminados, listo. Entonces digamos que eso hace parte ¿qué? Eso hace parte del inventario y que es un activo que es corriente. Las cuentas por cobrar a los proveedores, a los socios, a los empleados, entre otros, ¿no? Y hay unas inversiones, digamos, inversiones financieras de corto plazo, pero también hay otro tipo de activos. Eso es la estructura entonces en torno a lo que es el activo corriente, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos de activos no corrientes, los activos corrientes tienen una característica y es que sirven para la explotación de la operación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ese activo no corriente va a permanecer por muchos años en la organización, porque su idea es explotarlo para poder producir bienes y servicios. Entonces, ¿ahí quiénes están? Ahí están lo que se consigue como propiedades, plantas y equipos. Ahí está el terreno, los edificios, las maquinarias, los vehículos, los muebles de oficina, los equipos de computación. También se concibe la depreciación, entre otros. Y hay inversiones de largo plazo. Entonces ya esas inversiones son más de, ya mayores, inversiones que se hacen a más de un año. Y entonces esa es la forma como están estructurados los activos, corriente, no corriente. Y después, ¿sí o no? Bueno, también hay que tener presente que cada uno de esos cuentas tiene un código, ¿no? Te recuerden siempre, ¿no? Que el activo comienza por 1, que cuando yo veo un código que es 12, ya yo sé que son inversiones, o si veo un código que es 15, ya yo sé que son o una máquina, o un equipo, etcétera, etcétera, entre otros. Del otro lado tenemos los pasivos, ¿no? Que son aquellas obligaciones que tiene la empresa con cualquiera, ¿no? Y que esos pasivos, ¿con quién pueden ser? Con las instituciones financieras, la empresa le puede deber a los proveedores, puede deberle al Estado, ¿no? Puede deberle a los empleados, puede deberle también a los proveedores, entre otros, ¿no? Puede deber también servicios públicos. ¿Todo se convierte en qué? En pasivos. ¿Listo? Y que esos pasivos, digamos que en términos de estructura, van a financiar parte de los activos. Porque recuerden también que cuando que hablábamos mucho de la ecuación contable, ¿no? Que el activo es igual a ¿qué? A pasivo más patrimonio. Lo que quiere decir que el activo que tiene la empresa, que son los bienes que le pertenecen a la organización, que están en la organización, ¿con qué se pueden financiar? Se pueden financiar con pasivos, pero también con patrimonio. ¿Listo? Entonces, ¿de qué depende? Depende mucho de lo que quiera, de lo que quieran el gerente. ¿Listo? Entonces, de esa forma, así ya nosotros, digamos, vamos concebiendo
Y bueno, también hay activos corrientes y no corrientes dependiendo del tiempo, ¿no? Si hay una deuda que es más de un año, entonces ya se concibe como no corriente, pero si la deuda es de menor a un año, entonces ya es un pasivo que es corriente. Y del lado del patrimonio ya son los aportes que realiza la empresa, o que realizan los dueños. O sea, el dinero de los dueños dentro de la organización. Entonces, la inversión que tienen los dueños en la empresa y que les representa el tamaño, el porcentaje que ellos van a tener de qué, frente a los demás, digamos, los demás socios. Hay quienes están, ahí está el capital social, las reservas, ¿no? Y las utilidades, tanto acumuladas como del ejercicio. Entonces, cada uno de ellos tiene, se conciben para poder completar lo que es el patrimonio. Y después del otro lado tenemos el estado de resultado, ¿no? Que el estado de resultado, lo que le interesa ahí o el interés del estado de resultado es identificar si al finalizar un periodo la empresa obtuvo ganancias o pérdidas. ¿Y cómo se estructura? Primero vienen los ingresos, y recuerden que vienen los ingresos operacionales y que los ingresos en que se dividen en operacionales y no operacionales. Hay gastos, ¿no? Hay gastos operacionales de venta, hay gastos operacionales de administración y hay unos gastos que son no operacionales. Hay gastos en impuestos, está el costo de venta, ¿no? Que es para empresas que prestan servicio o son comercializadoras. Porque recuerden siempre, ¿no? Cuando nosotros utilizábamos o contabilizábamos en una cuenta que comenzaba por 6, era porque esa empresa no produce, ¿no? Solamente comercializa o presta un servicio. El código 7, que es costos de producción, ahí sí, ellos son para empresas que son industriales, que fabrican el producto, ¿no? Entonces, hay costos de materia prima, de mano de obra, de costos indirectos, entre otros. Listo, entonces miren esas las diferencias, ¿no? Entre lo que es el costo de venta y el costo de producción, la diferencia entre el gasto, ¿no? El gasto, recuerden que está más ligado a la administración y a las ventas, en cambio el costo de producción está ligado al proceso productivo, ¿no? A la fabricación del bien en sí. Por ejemplo, si se le va a pagar el salario a una secretaria, ok, entonces es un gasto de administración. Si se le va a pagar el salario al obrero, ok, eso es un gasto, un costo de qué, un costo de producción. O si se le va a pagar el salario, es una empresa que se dedica a la compraventa de muebles y se le paga al vendedor o al asesor comercial, ok, entonces digamos que ahí cambia digamos, de forma como lo podemos ir identificando para poder hacer el registro de una forma que es adecuada. Otra cosa importante que ustedes siempre deben tener presente son la naturaleza de las cuentas, ¿no? Entonces recuerden que cuando hablamos de naturaleza de las cuentas del activo, ¿qué son qué? Son de naturaleza débito. Las cuentas del pasivo son de naturaleza crédito, lo mismo que el patrimonio y lo mismo que los ingresos. ¿Listo? Entonces, 1 es naturaleza débito. 2, 3, 4, naturaleza crédito. 5, 6 y 7, naturaleza débito. ¿Listo? Entonces, esa es la forma, ¿no? Porque es importante poder identificar la naturaleza de una cuenta. Es importante porque al momento del registro, esa es la forma como me va a decir si yo lo voy a anotar del lado débito o del lado crédito. ¿Listo? Y está la estructura del estado de resultados que ya la hemos digamos, identificado pues, desde hace ya algún tiempo y que primero vienen los ingresos, se le restan los costos, nos da la utilidad bruta
Después se le restan los gastos de administración y gastos de venta, nos da la utilidad operacional. Después vienen ingresos no operacionales, gastos no operacionales, y eso da la utilidad antes de impuestos. Le restamos el impuesto y viene la utilidad neta, y después de la utilidad neta vienen las reservas, y después nos va a dar la utilidad líquida y la utilidad del ejercicio. Y después comenzamos a hablar de transacciones, ¿no? Transacciones comerciales que inicialmente nosotros hacíamos en las cuentas T, pero como las cuentas T realmente son académicas, no existen en la empresa, allí se lleva directamente ¿a qué? Al libro diario y al libro mayor. Y que siempre que ustedes hagan algún registro, principalmente tiene que todo lo que ustedes debiten en ese mismo valor tiene que acreditarse. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, disculpen, cuando ustedes realizan una transacción, ¿no? Entonces la empresa vende mercancía de contado. Entonces siempre recuerden, tienen que identificar por lo menos dos cuentas. Una que se afecta del lado débito y otra que se le afecta del lado del haber. Y que el resultado final tiene que ser el mismo valor del lado débito y el mismo del valor del lado ¿qué? Del lado crédito, siempre, ¿no? Que pueden existir unas transacciones que solamente afecten dos cuentas, pero hay transacciones que afectan muchas cuentas, ¿no? Y eso lo hemos venido analizando y digamos, durante el primer y segundo corte fue lo que prácticamente desarrollamos. Eso, digamos que eso en última va a terminar afectando a la ecuación contable. De cada vez que haya una transacción, la ecuación contable va a afectarse, ¿no? Entonces hicimos muchos ejemplos y a partir de ahí ya comenzamos a construir ¿qué? Ok, comenzamos a construir el libro diario que, como bien ustedes lo saben, el libro diario registra todas las transacciones, ¿no? Que pasaron en el día a día de la organización. Esa información del libro diario se traslada al libro mayor. En el libro mayor lo que sacamos son los saldos, teniendo presentes los saldos que venía anteriormente para poder obtener a partir de esos saldos lo que se concibe como los estados financieros. El primero el estado, el balance general y el estado de situación financiera, ¿no? Bueno, también estuvimos conversando sobre, hay algunas consideraciones especiales al momento, ¿no? Entonces, cuando la empresa compra o vende y tiene que facturar IVA o tiene que pagar IVA, lo mismo se hace con la retención en la fuente, ¿no? Entonces, estuvimos hablando de que el impuesto a las ventas es un impuesto que cobran exclusivamente las empresas que son del régimen común, ¿ya? Y ahí las empresas tienen que declararlas, ¿no? Como empresas retenedoras de IVA y retenedores de la fuente, porque eso en última va a terminar incidiendo sobre el registro de las transacciones financieras, ¿no? Entonces, una cosa es una mercancía que se compra sin IVA o una mercancía que se compra con IVA. O recordemos también que no todos los productos tienen IVA. Hay productos que tienen una tasa cero, hay unos productos que no tienen tasa y hay unos productos que ya tienen una tasa mayor a 0%, ¿no? Que el IVA general es del 19 y que normalmente esa es la tasa que se registra y que cuando hablamos de impuesto a las ventas hay una cuenta específica, ¿no? que tiene que ver con el registro de eso y es la 2408. Entonces recuerden ustedes que la única cuenta que no tiene la naturaleza de las demás o naturaleza de un pasivo es esa, ¿no? La de impuestos a las ventas, ¿no? Por pagar. Entonces digamos que esa es una forma de poder identificar cómo termina siendo afectado
digamos, el estado de resultado o los indicadores financieros a partir de ese registro de las transacciones. Entonces, de esa forma, ahí fuimos avanzando, ya luego pasamos al balance general, ¿no? Recuerden siempre que cómo nos damos cuenta si lo que hemos venido haciendo está bien. Cuando llegamos al balance general y cuadra, ¿no? El activo es igual a pasivo más patrimonio, entonces esa es la forma como detectamos que esas transacciones están bien realizadas y que están reflejando la realidad de la organización. Entonces, de esa forma, allí comenzamos a estructurar el estado de situación financiera, el balance general, y llegamos a la parte donde hay que analizarlo, ¿no? Entonces aquí, bueno, voy aquí a abrirles un archivo. Bueno, y que tiene mucho que ver con la actividad que estuvieron desarrollando. Entonces, a partir de, por ejemplo, aquí tenemos los estados financieros de 2 años, ¿no? Aquí tenemos los activos, tenemos los pasivos. Tenemos el patrimonio, ¿listo? A partir de esta información es que nosotros comenzamos a hacer análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos los activos, ¿no? Yo puedo identificar, bueno, de mis activos corrientes, en este caso, bueno, aquí lo colocan como activo circulante. Este es el activo corriente, o sea, el corriente es de 19.900.000, pero el total de activos es de ¿qué? El de 30%. Entonces, si yo divido este valor de 19.900.000 entre el total me da 64.82, que quiere decir que es el 65% prácticamente. Ya. Entonces, de esa forma yo puedo decir, ok, entonces mi activo circulante o mi activo corriente representa el 65% del total de activos. Quiere decir que la empresa está 65% activo corriente, 35% activo no corriente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es una empresa que no es de producción porque la estructura en términos de equipos, de plantas, no supera al activo corriente, ¿no? Son empresas que son más líquidas porque aquellas empresas que, por ejemplo, se dedican a solo comercializar, son empresas que requieren de más dinero en efectivo, que van a manejar mucho más efectivo y eso en último va a terminar incidiendo directamente. Y yo puedo también, no, yo aquí tengo los pasivos, por ejemplo, el total de pasivos, ¿sí o no? Que en este caso es 18.500.000. Si yo divido, por ejemplo, este pasivo entre el total, me dice que es ¿cuánto? El 61%. ¿Listo? Me dice que es el 61.6%. ¿Y qué representa el 62%? Si yo divido, bueno, en este caso en este caso estoy dividiendo es el patrimonio entre el total de activos, pero yo puedo dividir también el total patrimonio, disculpen, aquí estoy dividiendo el total pasivo, pero también puedo dividir el total patrimonio, ¿no? Aquí abajito yo busco el patrimonio. Entonces yo divido el patrimonio entre el total de activos, me da que es el 38%. Listo, del 62% del activo está representado o está financiado con deuda con terceros. Y el restante 38% de mis activos yo lo he financiado ¿con qué? Con dinero de los socios. Entonces digamos que esa es la forma de cómo ustedes deben hacer interpretación
esos estados financieros, ¿no? Porque eso es lo que se requiere, que ustedes puedan puedan tener la habilidad o la capacidad de poder hacer interpretaciones y análisis de estados financieros. Listo. Del lado del estado de resultado, ¿no? Aquí también, ¿no? Aquí podemos tener unos apuntes muy importantes o análisis muy importantes porque, por ejemplo, si yo tengo aquí la utilidad líquida, digamos, la utilidad del ejercicio, que fue ¿cuánto? De 1.041.300 pesos. Entonces, si yo esta utilidad, yo no la divido entre las ventas, entonces si yo la utilidad que obtuve o si la utilidad que obtuvimos la divido entre las ventas, ¿cuánto me da? Me da que es el 3 punto algo por ciento, ¿no? El 3%. Quiere decir que el 3.4%. ¿Qué quiere decir? Que vendimos 100 millones y ¿cuánto en última va a quedar? 3.400.000. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso es baja porque, o sea, para poder ganar algo considerable, las ventas tienen que ser muy elevadas, ¿no? Y eso en última es muy riesgoso para la empresa porque puede que sí se consiga, pero también puede que no se esté consiguiendo, ¿no? Entonces, de esa forma hacemos análisis, ¿no? Y que ese análisis puede ser horizontal y vertical. Yo puedo comparar un periodo con otro exclusivamente, ¿sí o no? Entonces yo puedo decir, ok, ¿cómo le fue a las utilidades de un periodo a otro? Entonces yo voy acá, ¿pasaron de cuánto? Pasó de 1.041.300.000 a 2.275.000. Ok, entonces yo digo, bueno, el resto del año 2024 menos el 2023 y lo divido entre el 2023 y me da una tasa, ¿no? Me da que es el 118%. ¿Qué quiere decir? Que las utilidades crecieron el 118%, ¿no? Entonces la utilidad creció, pasó de 1.041.000 a 2.275.000, quiere decir que crecieron ¿qué? El 18%. Y eso yo lo puedo hacer con cada uno de los costos, lo puedo hacer con cada una de estas variables que están acá en el activo, pasivo, patrimonio, para poder identificar cómo ha cambiado a través del tiempo la estructura financiera de la empresa, ¿no? De la organización. Listo, ¿no? Entonces, de esa forma, ustedes deben, ¿no? Deben comenzar a leer esos estados financieros porque a medida que van avanzando, hay que profundizar en esos análisis financieros. Entonces, ustedes van a ver matemáticas financieras, van a ver contabilidad de costos, van a ver gerencia financiera, gerencia, van a ver presupuestos, van a ver el área, digamos, los que estudian, por ejemplo, negocios internacionales, van a ver un componente de logística que tiene mucho que ver con los costos, ¿ya? ¿Listo? Porque una cosa es vender el producto nacional, pero otra cosa es venderlo a nivel internacional. Es más, es muy diferente si el cliente en el exterior me lo compra en el puerto, ¿no? O me lo compra en mi fábrica, a que yo se lo venda y se lo tenga que entregar allá, digamos, en su fábrica, o se lo tenga que entregar allá en su empresa, ¿no? Entonces, eso también hace que en términos de estructura, digamos, contable, claro, ya es muy diferente, ¿no? Porque ya ahora la cadena o tiene muchos eslabones y que esos eslabones hay que tenerlos en cuenta que en la contabilidad. Entonces, por eso hay
vamos, se estudia y se analiza de manera muy independiente eso, ¿no? Listo, entonces, ¿cuál es la idea? La idea hoy era, digamos, comenzar, bueno, a hacer un repaso general de lo que hemos analizado. Los que pronto se conectaron ahorita, recuerden que ya la actividad que quedó para la semana pasada, yo la dejé hasta el fin de semana para que aquellos de pronto no pudieron desarrollarla, la hagan. Y eso sí, hasta el lunes, ¿no? Porque ya el próximo viernes es el parcial, es el último examen y ya pues vamos, ya estamos terminando a feliz término lo que es el semestre y específicamente lo que es la asignatura de contabilidad general. Listo. Entonces no sé si tienen alguna duda, algo que comentar adicionalmente para poder sacarlo de duda, ¿no? Profesor, nosotros trabajamos dos estados financieros, que fue el estado de resultado y el estado de situación financiera. Pero usted mencionó ahorita que eran Exacto. 5, ¿cierto? Sí, sí, claro, son 5, ¿no? Pero lo que pasa es que los demás estados financieros parten de él, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del estado de flujo de efectivo, el flujo de efectivo lo que hace es que del estado de situación financiera o no, del estado de resultado, ¿no? Entonces, en el estado de resultado solamente voy a sacar la información que es exclusivamente en efectivo, ¿no? La que realmente, el dinero en efectivo que entró. Porque recuerden que la contabilidad es algo que se llama, bueno, maneja el concepto de contabilidad de causación. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que la empresa no pague inmediatamente o no reciba el dinero inmediatamente, hay que contabilizarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando una empresa paga de contado, ¿no? Cuando una empresa paga de contado, tiene que entregarle el recibo enseguida, el dinero enseguida, ¿no? Ok. Entonces, esa es la gran diferencia entre lo que es el estado de resultado, porque en el estado de resultado se registra si el dinero no entra o salga inmediatamente y digamos, el estado del flujo de efectivo, ahí sí exclusivamente va a registrar o se van a registrar las entradas y salidas de dinero de manera real, ¿no? De manera efectiva. Entonces, digamos que cuando ya yo sé analizar o interpretar lo que es el estado digamos, el estado de resultado, ya la interpretación del flujo de efectivo es mucho más fácil porque digamos que prácticamente es la misma estructura, pero solamente ligado a qué? A los flujos de efectivo. Y el cuarto, digamos, el cuarto estado básico, estado financiero básico, que es el estado de cambios en el patrimonio, lo que hace es que identificar cómo ha evolucionado el patrimonio, ¿no? Y cada una de las cuentas del patrimonio. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí este estado financiero que dice que aquí está el patrimonio, ¿no? Entonces, mire que este es el año 2019, el que está en la columna C. Aquí está el que está en la columna C, es el de 2019. Y el que está en la columna B es el 2020. Entonces, ¿qué hace el estado de cambios digamos, en el patrimonio, ¿no? Lo que es identificar cómo evolucionó el patrimonio de un periodo a otro. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó? Miren cuánto incrementó. Entonces, si yo hago aquí un análisis, digo, ok, vamos a ver cuánto pasó del año 2020 al año 2019 en términos porcentuales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que creció cuánto, solamente creció el 2.2% entre un año y otro, ¿no? ¿Eso es bueno o es malo? Eso pues no se sabe porque eso depende de muchas otras variables que también están dentro en términos financieros y que no se sabe, no sabemos que si verdaderamente eso es lo que ha crecido el sector, ¿no? Entonces digamos que esos son análisis, ¿no? Entonces digamos que esas son las grandes diferencias entre esos estados financieros y como les dije, ustedes van a seguir otras asignaturas donde les van donde les van a profundizar en eso, ¿no? Porque la asignatura es contabilidad general es para que ustedes sepan principalmente leer esos dos estados financieros, balance general
estados de resultados, porque si los lees bien, los entiendes bien, ya después leer el estado digamos, de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio, pues es mucho más fácil, ¿no? Entonces, digamos que esas son las grandes diferencias y el por qué acá, digamos que profundizamos en los dos primeros, ¿no? Que ustedes verdaderamente puedan conocer a profundidad cada uno de esos dos estados financieros que son los básicos, ¿no? No los más importantes, pero sí los básicos, ¿no? Los más básicos de todos. Listo, no sé si tienen alguna otra duda. Bueno, entonces, bueno, fue un gusto compartir con ustedes durante este semestre, ¿no? Esperemos vernos de manera presencial en los semestres siguientes para, digamos, que seguir fortaleciendo allí el área contable en términos de que, digamos, de que lo que están estudiando, ¿no? Negocios internacionales, hotelería y turismo, Profe, administración, etcétera. profe, una pregunta. Claro. El examen va a ser así como los anteriores que hemos hecho. Sí, sí, igual, ¿no? Preguntas de selección múltiple con única respuesta, donde yo puedo colocarles un caso y ustedes identifiquen, ¿no? La respuesta allí. Hay algunas que van a ser teóricas. Por ejemplo, vamos a hacer, por ejemplo, en términos de qué pasa si el pasivo el pasivo sube de 20.000 o de 20 millones a 40 millones, ¿no? ¿Qué representa eso para la empresa? ¿O qué pasa si el pasivo disminuye? ¿Ya? Entonces, digamos que ahí, bueno, el examen final va a estar más ligado ya no tanto a la contabilización como tal, sino a la interpretación de esos estados financieros. ¿Listo? Entonces, digamos que esa va a ser la diferencia entre los anteriores y este. No quiere decir que, bueno, que también vaya a preguntar sobre algunos conceptos que son muy importantes y que hemos venido trabajando durante todas estas semanas. ¿Listo? Bueno, listo, no siendo más, entonces nos volvemos a ver en otra oportunidad y la próxima semana entran a EVA y ahí desarrollan lo que es la evaluación final, ¿oyeron? Que descansen y que tengan feliz fin de noche. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias, Hasta luego. profe. Feliz día a todos. Feliz noche. Igualmente, igualmente.